Bienvenidos al programa Como en el Aula, un programa destinado a nuestros alumnos del cuarto año de la primaria. En este caso, este programa va a estar guiado a acompañar el programa Un Libro, Una Llave, un programa en el cual el municipio de Merlo ha brindado libros, como este que tenemos acá en mano, que es de la edición de cuarto, a todos los alumnos de primaria del municipio. En este caso, nosotros, este programa lo vamos a estar guiado a ver todos los temas que hay en el mismo libro, en el cual nuestros alumnos van a tener una guía sobre toda la información detallada que trae el mismo libro. Antes de empezar, vamos a estar agradeciéndole a la Secretaría de Cultura por brindarnos este hermoso espacio, gracias a todo el grupo técnico, y vamos a estar agradeciendo a la Secretaría de Educación, Deportes y Recreación, que es la que lleva adelante dicho proyecto para que todos nuestros alumnos estén más conectados con la información y puedan acercarse más a la educación. Vamos a empezar con nuestro primer tema, que es sobre ciencias sociales. Para esto vamos a llamar al profesor Mauro Figueredo, al cual con un fuerte aplauso lo invitamos al estudio. Bienvenido, Mauro, ¿cómo andás? Todo bien, perfecto. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. ¿Qué nos tenés hoy preparado, Mauro, para llevar adelante en el segundo programa? Como comentabas vos recién, vamos a hablar, por lo menos yo voy a hablar de ciencias sociales en el día de hoy, y vamos a estar hablando de el gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, nuestros símbolos, la Constitución Nacional, así que tenemos algunas cositas para bastante material para poder llevar adelante, mucha información. A ver, Mauro. Totalmente. Así que bueno, vamos a comenzar con la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esto? Vamos a decir de que es la ley más importante que vamos a tener los argentinos y que ninguna otra ley puede contraponerse con esta ley, que es la principal, ¿sí? La principal de todos nosotros. Por lo tanto, esta ley, la Constitución Nacional, nos va a establecer los derechos y las obligaciones que tenemos todos los argentinos. Muy bien, ¿qué más establece esta ley? Esta ley además va a establecer de que somos una república representativa. Ahora vos me dirás qué significa esto. Bueno, esta ley representativa dice de que nosotros, ¿sí?, mediante nuestro voto popular, vamos a elegir representantes. Representantes que van a ser quienes van a accionar, quienes nos van a dar las leyes, quienes van a decidir por nosotros, ¿sí?, pero a través de nuestro voto. Nosotros somos quienes van a elegir a esos gobernantes. Claro, porque nosotros somos muchos habitantes en el país y necesitamos representantes para que ocupen un espacio de población y no que estemos todos en un mismo lugar tratando de decidir, ¿no? Totalmente. Nosotros somos más de 40 millones de habitantes, ¿sí? Un montón. Así que imagínate, tenemos que elegir a nuestros representantes. Por lo tanto, si hablamos de representantes, tenemos que hablar, ¿sí?, de representantes nacionales, provinciales y municipales. Primero que nada voy a hablar de los representantes nacionales, ¿sí? Son quienes nos van a dar las leyes, van a decidir acerca de la economía, de la salud, de la educación y demás. Pero estos representantes van a ser bastantes también. Y no van a enfocarse todos en la misma tarea, sino que se van a dividir, ¿sí? Por lo tanto, va a haber tres poderes distintos, ¿sí? Estos poderes van a ser el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ahora, si hablamos del poder ejecutivo, tenemos que decir que está encargado del presidente de la nación. El presidente de la nación que va a tener jurisdicción en todo el territorio argentino y va a estar, también va a representar a la Argentina en el exterior, ¿sí? Muy bien. Además, va a estar ayudado por el vicepresidente y los ministros. Los ministros, sí, que se van a encargar de la economía, como dijimos, de la salud, de la seguridad y de un montón de temas más. Ahora, si hablamos del poder legislativo, ¿quiénes son los legisladores? Bueno, el poder legislativo va a estar representado por el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional va a estar representado por los senadores y por los diputados nacionales. ¿Quiénes van a ser ellos? Bueno, van a ser quienes nos van a brindar las leyes. Ellos van a pensar, van a redactar, van a modificar, ¿sí?, las leyes
que son las leyes que tenemos que cumplir todos nosotros, como argentinos. Ahora, si hablamos del Poder Judicial, bueno, el Poder Judicial va a estar a cargo de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia que va a estar representada por los jueces nacionales. Ellos, ¿sí?, van a tratar de que nosotros cumplamos todas las leyes que nos brindan los senadores y los diputados. ¿Y qué pasa? En caso de que no cumplamos esas leyes, nos van a brindar penas, ¿sí? Penas o castigos. Por lo tanto, es conveniente que cumplamos todas estas leyes. Muy bien, y ahora si hablamos de... estábamos hablando de representantes, ¿no? Claro, esto también es elegido mediante voto. Totalmente, totalmente, cada 4 años, cada 2 años, en caso de los legisladores. Esto a nivel nacional estamos A nivel hablando nacional, a nivel nacional, así es. Pero como dijimos anteriormente, vamos a tener también autoridades provinciales y municipales. Antes que esto, yo te quería comentar de que tenemos otras representaciones nosotros. ¿Cómo ¿sí? cuáles, Mauro? Muy bien, vamos a tener símbolos que nos van a representar, ¿sí? Acá, en la Argentina o en el exterior. Por ejemplo, ¿sí?, si yo tengo una bandera o una camiseta, ¿no? Una camiseta del color celeste y blanca, van a saber que soy argentino. Totalmente, bueno. Esos van a ser lo que nos va a representar. Con lo que te van a identificar. Totalmente, bueno. Acá tenemos 4 símbolos que van a ser los que nos van a representar como argentinos, ¿sí? Sí. Primero y principal va a ser la bandera nacional que todos conocemos, que la bandera nacional todos sabemos que la creó Manuel Belgrano, ¿sí?, uno de los próceres más importantes que tenemos, que tuvimos y que vamos a tener siempre. Y esta bandera fue creada en 1812 y fue izada por primera vez en la ciudad de Rosario, en ese monumento tan hermoso que tenemos, que es el Monumento de la Bandera. Muy bien, después tenemos la escarapela. Bueno, la escarapela también fue realizada, ¿sí?, en el año 1812, también por Manuel Belgrano. ¿Y quiénes lo utilizaban, sabes? ¿Quiénes utilizaban? Bueno, los utilizaban los soldados. ¿Los soldados? Los soldados, muy bien. Todavía no éramos independientes, por lo tanto estos soldados tenían que mostrar de que eran del gobierno patrio, ¿sí?, del gobierno patrio argentino. Tenían que identificar de alguna forma. Tenían que identificarse de alguna forma y lo hacían con la escarapela. Muy bien. Ahora si hablamos del escudo. Bueno, el escudo, ¿sí?, también se comenzó a utilizar en 1813 en los documentos nacionales, ¿sí?, de este gobierno patrio que estaba comentando recién. Ya esto estaría dentro de lo que serían los informes y todos los detalles de la nación, tenían que tener el escudo nacional. Totalmente, tenían que tener, ¿sí?, este escudo en los documentos más importantes y que en la actualidad todavía lo seguimos usando. Sí. Lo vamos a ver en las escuelas, en los hospitales y en otros edificios públicos. Ahora si hablamos de otro símbolo, ¿sí?, que nos representa, pero que no lo vemos como dibujo, no lo vemos en las instituciones, sino que lo vamos a cantar. ¿Qué será este símbolo? ¿Cuál será? Es el himno nacional argentino, que todos lo sabemos de memoria, los hemos cantado en las escuelas, en los actos patrios. Es el himno nacional que se creó también en 1813, ¿sí?, y que hasta en la actualidad lo seguimos cantando. Perfecto. Entonces, cualquiera de estos 4 símbolos que nos acabas de comentar van a estar siempre presentes cuando hablamos a nivel nacional. Totalmente, ¿sí? Y ahora, son los que nos representan a todos, ¿sí? A todos. A los 40 o 45 millones de habitantes que somos hoy. Claro, y si vamos un poco más abajo, ¿vamos a encontrarnos con qué? Vamos a encontrarnos con las divisiones de la Argentina. Nosotros sabemos que la Argentina se va a dividir en 23 provincias y en una ciudad autónoma, ¿sí? Son en total 24 jurisdicciones. Por eso tenemos que decir que Argentina es un país federal. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada provincia o la ciudad autónoma de Buenos Aires van a tener sus representantes y van a ser elegidos por ese pueblo. Es decir, nosotros como bonaerenses, como habitantes de la provincia de Buenos Aires, vamos a elegir nuestros representantes y además vamos a tener también nuestra propia constitución, ¿sí?, la constitución de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Ahora si yo te digo, ¿quiénes nos van a gobernar a nosotros como bonaerenses? Tenemos que decir de que son autoridades que van a tener también distintas tareas, ¿sí? Por eso tenemos que dividir este gobierno, ¿sí?, en este caso de Buenos Aires o de cualquier otra provincia del país, hay que dividirlo en 3 poderes. Tenemos el poder
ejecutivo provincial, por un lado, ¿sí? Que va a estar representado por el gobernador de la provincia, o en caso de la Ciudad de Buenos Aires, por el jefe de gobierno. ¿Sí? Este se va a ocupar de todo el territorio de la provincia. Va a estar ayudado también por el vicegobernador y por los ministros. Si tenemos que hablar entonces del poder legislativo, bueno, ¿por quién va a estar precedido? Por los senadores y los diputados provinciales, ¿sí? De la provincia o, como dijimos, de la Ciudad de Buenos Aires. Y si tenemos que hablar del poder judicial, vamos a hablar de los jueces. Los jueces. Los jueces. Los que importan las leyes. Sí, no son los que crean las leyes. No, van a ser quienes nos dicen que tenemos que cumplir esas leyes. Y si no las cumplimos, ¿qué pasa? Nos van a dar castigos. Así que lo importante... Depende qué clase de castigo también. Totalmente. Así que lo importante, como dijimos... como decir, portate bien. Portate bien. Portate bien, seguí las leyes. Totalmente. Así que es importante que todos, ¿sí?, cumplamos esas leyes. Muy bien. Y si queremos dar un ejemplo, ¿sí?, de nuestra provincia, sí, vamos a ver que nosotros también tenemos gobernadores, tenemos senadores y diputados y tenemos jueces provinciales. Muy bien. ¿Dónde van a residir estos? Bueno, ¿dónde? Van a residir en una ciudad cabecera, ¿sí? Esta ciudad cabecera la van a tener todas las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, la va a tener en un barrio en particular. Nosotros como bonaerenses vamos a tener esta ciudad cabecera en la ciudad de La Plata. ¿Puede ser que se le llame capital? Es la capital, totalmente, capital. Sí. Capital o ciudad cabecera, totalmente. Esta capital, para nosotros va a ser La Plata, y es donde se va a encontrar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Como dijimos anteriormente, si hablamos del poder ejecutivo, ¿de quién vamos a estar hablando? Del gobernador. El gobernador, el vicegobernador y de los ministros. Esto también se elige mediante voto con conjunto. Todos mediante voto. Tenemos que agradecer. Cada 4 años, el mismo día, se elige por ahora lo que vamos hablando, nación y provincia. Totalmente. Eso tenemos que agradecerle a la democracia que podemos elegir a nuestros representantes. Totalmente. Así que todos estos se van a concentrar en la ciudad de La Plata y desde esa ciudad van a administrar a toda la provincia. Sí, estos se van a encontrar en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si hablamos de los diputados y los senadores provinciales, bueno, ¿dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en la legislatura de la provincia y, como dijimos, ¿sí?, esto a nivel provincial, van a debatir las leyes, van a crear o van a modificar, ¿sí?, las leyes que tenemos que cumplir todos los bonaerenses. Ahora sí. Los bonaerenses, dentro de la provincia de Buenos Aires. Dentro de la provincia de Buenos Aires. En otras provincias determinan ellos. Totalmente. Ya bajamos de 45 millones de argentinos a una... sí, tenemos aproximadamente unos 17 millones de bonaerenses. Las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Solamente la provincia de Buenos Aires. Luego otras provincias determinarán sus sectores, pero nosotros ahora estamos hablando sobre la provincia de Buenos Aires. Sobre nuestra provincia, sobre la provincia de Buenos Aires. Y si ahora hablamos del Poder Judicial, bueno, como dijimos anteriormente, son quienes van a querer o quien van a impulsar a que respetemos esas leyes. O si no, como dijimos, nos van a caer algunos castigos. Y estos se van a encontrar en el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿También residen en la capital? Todos residen en la capital. Perfecto. El gobernador, los senadores y diputados y los jueces van a residir en la ciudad capital, que en este caso va a ser La Plata. La cabecera de Buenos Aires. Totalmente. Bueno, ¿y tenemos un nivel más bajo o seguimos con...? Vamos a tener niveles más bajos. ¿Más bajos? Nosotros empezamos de la nación, empezamos la de lo más República grande. Argentina, ¿sí? Ahora estamos hablando de las provincias y ahora tenemos que hablar de los municipios o departamentos. En este caso, ¿sí?, nosotros como bonaerenses vamos a hablar... Antes de seguir con eso, Mauro, sí, acá decime. vemos una imagen que no olvidamos, Me lo que nos olvidé, los representa a los símbolos. bonaerenses. Totalmente, ¿sí? Los símbolos que nos van a representar como bonaerenses, ¿sí? Nosotros ya tenemos 4 símbolos que nos representan, Sí. que son los símbolos nacionales. Pero como bonaerenses también tenemos símbolos. Vamos a tener 2 símbolos muy importantes. En primer lugar tenemos el escudo, que no sé si lo notás, que es un escudo
muy parecido al escudo nacional. Es muy similar, ¿sí? Es uno de los primeros que se creó, ¿sí?, en el país y es muy parecido. Por eso a veces es un poco difícil de diferenciarlos. Este se creó, ¿sí?, hace muchos años, en el año 1935, pero tenemos que hablar de una bandera provincial también, que no se creó hace mucho, ¿eh? Que es la que podríamos decir que acompaña en los actos de la escuela a la nacional. Totalmente. ¿Sí? Vamos a ver por un lado la bandera nacional y la bandera provincial en este caso, que se creó hace muy poco, solamente hace 26 años, en el año 1995. ¿Y sabés quiénes eligieron y quiénes crearon esta bandera? ¿Puede ser que hayan sido los alumnos? Totalmente, ¿sí? Estudiantes de nivel primario y de nivel secundario, ¿sí?, que fueron realizando bocetos, ¿sí? Bocetos, fueron concursando y a través de un concurso se supo que esa bandera era la que iba a ser nuestra bandera y que nos iba a representar como bonaerenses. Así que fíjate qué interesante. Qué importante es la democracia, que en este caso dejó que los alumnos fuesen los que determinaran cómo sería el emblema a nivel bandera. Sí, lo que nos iba a representar, ¿sí?, como bonaerenses. Como bonaerenses. Eso es muy importante. Recién en 1997 se empezó a usar oficialmente, pero en 1995 empezó a crearse. Así que hace muy poquito. Hace muy poquito. Hace muy poquito. Bueno, pasamos ahora sí a lo que sería a nivel... Al nivel municipal. Municipal. Municipal en nuestro caso. Claro. Sí, porque... La provincia de Buenos Aires... La provincia de Buenos Aires va a tener partidos o municipios. Las otras provincias no van a tener partidos, van a tener departamentos. Departamentos. Nosotros como bonaerenses vamos a tener municipios o partidos, que en este caso vamos a tener un total de 135. ¿Cuántos? 135 partidos. 135 partidos. Una gran cantidad, sí. Y están repartidos más de 18 millones de argentinos, sí, bonaerenses en partidos. En estos 135 partidos. En estos 135 partidos. Sí, algunos con más población, otros con menos población. También en forma de territorios más grandes y otros más chicos. Totalmente, así es, muy bien. Entonces, si tenemos que hablar del gobierno municipal, ¿sí? El gobierno municipal se va a encargar de otras tareas, ¿sí? Otras tareas que van a tener que ver con el espacio público, ¿sí?, con mantener ordenado, mantener las luminarias, ¿sí? Se va a controlar el tránsito también, ¿sí? Cada jurisdicción va a tener su tarea. Bueno, el municipio, ¿sí?, va a tener estas tareas que te nombré recién, pero también va a estar dividido, ¿sí? Estos representantes van a estar divididos y van a tener distintas tareas. Nosotros recién hablamos de 3 poderes, ¿no? Bueno, acá también vamos a tener 3 poderes, ¿sí?, distintos. Dentro de lo que es el municipio. Dentro de lo que es el municipio. En primer lugar vamos a tener al intendente, ¿sí?, el intendente que va a ser quien va a decidir acerca de un montón de tareas que se llevan en el municipio, ¿sí?, tareas de economía, de distribución, de infraestructura, de calles, pero tenemos otros representantes también. Vamos a tener a los concejales que se van a encontrar en el Consejo Deliberante y también va a haber ciertas leyes, ¿sí?, ciertas leyes que tenemos que cumplir como merlenses, ¿sí? Un ejemplo te doy, por ejemplo, el nombre de una calle, ¿sí? ¿Cómo se sabe el nombre de una calle o quiénes impusan? ¿Quién la determina? Van a ser los concejales que se van a encontrar en el Consejo Deliberante. Y esto también ello mediante todo voto. Todo voto, así es, todo voto de, en este caso, nosotros como merlenses. ¿Sí? Muy bien. Y si queremos hablar un nivel, ¿sí?, otro nivel, ¿sí?, nosotros hablamos del intendente, de los concejales, vamos a hablar también del Tribunal de Faltas, que va a estar integrado por jueces también. Sería como el que veníamos viendo la de legislatura, pero un poquito más abajo. Claro, que van a ser quienes van a controlar que cumplamos esas leyes. Así que a estar atento para esto y van a sancionar van a sancionar penas para quien no cumplan esas determinadas leyes. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿habrá símbolos que nos representen a nosotros como merlenses? Sí, deberían haber también, ¿no? Deberían haber, sí. Cada municipio... Creo que hace poco también elegimos uno, que fue la bandera de Mer. Ahí la podemos ver también en pantalla. Muy bien. Cada municipio va a tener, ¿sí?, sus símbolos. Hay algunos municipios que no tienen banderas, otros sí.
La mayoría tiene escudos, eso sí, pero nosotros en este caso, como merlenses, vamos a tener un escudo y una bandera. El escudo tiene muchísimos años, ¿sí? Data de antes de la creación del partido de Merlo, y era el escudo de armas del fundador del partido de Merlo, que fue Francisco de Merlo. Ese escudo se utilizó para todo el partido. Y si lo vemos en instituciones municipales, ¿sí? Vamos a verlos por ahí en plazas, vamos a verlos en la municipalidad. Igual este que estamos viendo en pantalla tuvo una reforma. Tuvo una reforma, sí. Tuvo una reforma. Este es el de armas de la familia. De la familia, Después totalmente. se reformó un poco y es el que, pero se parece bastante. Es bastante parecido, eso lo vamos a ver, claro, sí. Sigue teniendo las rosas, el albatro, Sí. el lobo. ¿sí? Todo eso sigue teniendo el lobo, pero tuvo una pequeña reforma creo que en el yelmo. Sí, también, o en los colores un poquito. Un poquito. Así es. Muy bien. Después, como dijiste vos, vamos a tener la bandera municipal. La bandera municipal. La bandera municipal que solamente va a tener 4 años. 4 años tiene. 2017. ¿Y quiénes participaron en la creación de esta bandera? Bueno, fueron un montón de pobladores de Merlo. Claro. Fueron las escuelas, ¿sí? Fueron los bomberos, fueron los representantes del Consejo Deliberante, ¿sí? Y hasta los vecinos Y también. hasta los vecinos de Merlo. Así que fue de la misma manera que se creó la bandera de la provincia de Buenos Aires. Todos armando un boceto de una bandera, ¿sí? Representando gráficamente qué es lo que nos representaba. Bueno, fue elegida esta bandera, ¿sí? Que es la bandera que nos va a representar como merlenses, y la vamos a ver colgadas en las plazas, en espacios públicos y en las escuelas del partido de Merlo. Así que fíjate qué interesante, ¿no? Cuántos símbolos que tenemos, ¿sí? Y como merlenses también tenemos que respetar los símbolos, no solamente nacionales, tenemos los provinciales y tenemos los municipales. Hay Así muchos sectores para determinar el símbolo de cada una de estas áreas que estamos viendo, como es la nacional, la provincial y la municipal. Totalmente. Y cada una tiene sus leyes y tiene sus árbitros, por así decir, Totalmente. que van a determinar el castigo que tengamos si las rompemos, y son los que van a estar vigilándonos de que llevemos bien acorde nuestra tarea como ciudadano. Como ciudadanos y además para poder llevar a cabo la convivencia, Claro. para que sea buena para todos. Por eso existen estas leyes. Así que Perfecto. bueno, espero que haya quedado claro. ¿Estamos ¿sí? con esto, Mauro? Estamos perfectos. Perfecto, la verdad, muy informativo. Vemos que hay mucha tarea, mucho que explicar a los chicos y que vamos a seguir llevándola adelante. Totalmente. Así que te agradezco mucho, Mauro, por seguir viniendo acá al programa y llevar adelante el área de ciencias sociales. Muy bien, Mauri. Nos Perfecto. estamos viendo. Nos vemos. Un saludo. Bueno, seguimos en el programa. Ya pasamos el área de ciencias sociales, gracias a Mauro Figuereo. Y ahora vamos a seguir con el área de matemática. Acuérdense que todo lo que estamos hablando sobre estos temas que acabaron de ver sobre ciencias sociales, lo pueden encontrar en el libro que se le entregó a todos los alumnos de cuarto de primaria del municipio de Merlo, y van a encontrar todo lo que acabamos de hablar. La información va a estar en el libro para que puedan seguir aprendiendo en sus casas. Así que vamos a seguir con el área de matemática, y para esto vamos a llamar al profesor Brian Carrizo. Con un fuerte aplauso, Brian, adelante. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Brian? Todo bien, ¿cómo andás? Perfecto, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy te vengo a hablar de los números romanos. Números romanos. Números romanos. Vamos a hacer un pequeño repaso de dónde lo podemos encontrar, ¿sí? De los símbolos que lo componen y algunas reglas que hay que seguir para poder formar números con este sistema de Es numeración. medio difícil los números romanos. Si ¿Eh? uno no tiene bien determinadas las letras, se puede complicar un poquito, ¿no? Quizás, pero ahora vamos a hacer un pequeño repaso para ver bien en detalle cómo funciona este Perfecto. sistema de numeración. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Vamos ¿sí? a pasar Ahí está, ¿ves? a la primera. Esa es una muy buena pregunta que nos hacemos todos. ¿Para qué se usan los Bueno, números romanos? Brian? ¿Para qué se usan? Hoy en día ya los lugares en donde los podemos encontrar es muy puntual, ¿sí? Ya no lo vamos a encontrar en demasiados lugares, pero uno de esos lugares en donde los encontramos pueden ser para nombrar a los siglos, ¿sí? Cuando hablamos de siglos, por lo general se los representa con números romanos,
¿sí? Ese es uno de los lugares en donde los podemos encontrar, ¿sí? Otro lugar en donde se los puede encontrar es para enumerar capítulos o tomos de un libro o de una película, ¿no? Ya sea como, no sé, Rocky 3, Rocky Claro. 4. Bueno, ahí también lo podemos encontrar, ¿sí? Otro de los lugares también es para nombrar a reyes, a papas o a emperadores. Puede ser que dentro de la familia, si alguien repite el nombre que haya tenido un antepasado, o sea, igualito tiene que tener. Por ejemplo, yo soy Claro. Mauricio Nicolás Berro, y si a mi hijo le pongo Mauricio Nicolás Berro, Sería primero sería, ¿no? O segundo, no, Mauricio segundo. Nicolás, claro, Segundo, y ahí usamos Y los ahí números se utilizan romanos. los números romanos, exactamente. ¿Sí? También en algunos relojes, ¿sí? En algunos relojes también se utilizan los Yo números lo vi en los romanos. relojes de sol, ¿puede ser? ¿En los relojes De sol. de sol? Puede ser, sí, sí. Ya son muy pocos porque, bueno, la era digital está avanzando y por lo general se están usando Claro, relojes quedaría más digitales, como ¿no? un monumento, algo... Claro, relojes quizás más antiguos, ¿sí? O relojes con cierto renombre, de una cierta marca, ¿no? De marcas importantes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a repasar los símbolos que tiene este sistema de numeración, ¿sí? Vamos a ver que tenemos ahí algunos símbolos que básicamente son letras, ¿sí? Las letras que usamos, algunas de las letras que usamos nosotros, tienen mayúscula, tienen un cierto valor. Ahí vemos algunas, por ejemplo tenemos la I, la B corta, la X, la L, la C, la D y la M. Esas son las letras que vamos a utilizar para formar un número, ¿sí? En este sistema de numeración romano, ¿sí? Bueno, la diferencia que tiene este sistema de numeración con respecto al que usamos a diario es que este sistema no es posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de cada letra, de cada símbolo, es siempre el mismo, no va a cambiar. Como habíamos visto que en nuestro sistema de numeración decimal, el valor de cada cifra depende de la posición. Acá no importa la posición que ocupen, siempre van a tener el mismo valor, ¿sí? Este es un sistema de numeración aditivo, se lo llama, ¿sí? Porque el valor de cada símbolo se va sumando con cada número, letra, ¿no? que Con yo le voy cada letra agregando, que se va agregando, claro. Puede exactamente. sumar como puede restar también. Como puede restar. Sí, ahora vamos a ver. Hay que saber identificar bien el algunos texto, patrones. podríamos decir, Claro, hay porque son que letras. saber posicionarse bien. Vamos a ver que se leen de izquierda a derecha, ¿sí? Y siguiendo algunas reglas vamos a poder formar números y leerlos. Se lee de izquierda a derecha, como los números nuestros Claro. también se leen también de izquierda a derecha. Exactamente, de izquierda a derecha. Bueno, acá tenemos la primera regla. A ver, vení, vamos ¿sí? acá más a la Vamos pantalla, sacarnos así un lo poquitito. mostramos. Bueno, la primera regla. Sí. Una de las reglas que hay que seguir para poder generar números en este sistema de numeración es que si tenemos a la derecha de una letra cualquiera otra que sea igual o menor, esta se va a sumar, ¿sí? O sea, ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá yo tengo la B, que la B en el sistema de numeración romano Sería un vale 5. 5, claro, equivale a 5. Y tenemos a la siguiente, que está a la derecha, tenemos una I, que en este caso Un 1. vale 1. Esta I es menor que el 5 que teníamos antes. Por lo tanto, esta I se va a sumar a este 5. O sea que si tengo la B que es 5 y a la izquierda tengo una I que es el palito, Claro, a la derecha. se suman. A la derecha. A la derecha, a la derecha. A la Si derecha está siguiente, claro, sería ahí como sumamos. 5 más 1 igual A 6. a 6. ¿Sí? Siempre que tengamos un valor, un símbolo que sea igual o menor, voy a sumar, ¿sí? Por ejemplo, abajo tengo una X, que la X representa al número 10, Ujú. ¿sí? Después tengo otra X, que también representa 10. Por lo tanto, en este caso es igual. Y habíamos dicho que si es igual o menor, se suman. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumar 10 más 10 y después tenemos una I. Una I. Una I, que en este caso también sería menor que el 10 que está antes, que la X que está antes de esa I. Por lo tanto, voy a sumar también al valor que ya tenía.
Y a ver, una pregunta. formando el 21. En caso de que yo veo el número, obviamente que ahí tengo XXY igual 21. Sí. En caso de que no esté el igual y el 21, ¿qué determina que la X del medio sea la que guíe? Porque nosotros estamos hablando que para la derecha, yo Claro. lo leo. Yo a la derecha voy Suma. a empezar leyendo de izquierda a derecha, y lo que hay que tener en claro para poder leer y escribir números en este sistema es identificar a la cifra de mayor valor. Ah, Acá yo tengo poquitas cifras. como lo vamos a ver ahora. Claro, ahora abajo, después puede en la ser. siguiente vamos a tener otras reglas que van a ir ayudando, van a ir Perfecto. acoplando a esto para poder describir números cada vez más grandes. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el último ejemplo, que es el tercero. Tengo la L, Sí, ¿sí? que equivale a 50. que vale 50. Después tengo una X, Sí, son 10. que son 10. Por lo tanto, como este 10 es menor al anterior, que era 50, Va a la lo voy derecha. sumar. ¿Sí? Lo sumo, o sea, que voy a tener 60. Ahora, después de la X, tengo una B corta, Equivale a 5. que equivale a 5, exactamente. Por lo tanto, este 5 es menor que el anterior, por lo tanto también lo voy a sumar. Y después tengo dos I, que también son menor al 5 que tenía anteriormente, por eso acá también lo sumo. Si sumo cada uno de estos símbolos, voy a obtener que el resultado es 67. ¿Sí? Esa es la primera regla. Ahora vamos a pasar a la segunda regla. Acá. ¿Sí? Acá, bueno, acá tenemos la segunda regla. Esta es la de sustracción, ¿sí? la de la resta, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿cómo y cuándo vamos a restar? Bueno, perfecto. Voy a restar cuando tengo una I colocada antes de una B, sería un 5, o de una X, que sería el 10 en este caso. ¿Sí? En este caso, esta I va a restar una unidad. ¿Sí? Si tengo la letra X antes de una L, ¿sí? o de una C, va a restar también 10 unidades. Y si tengo una C precediendo o antes de una D, que es 500, o de una M, que es 1000, va a restar 100 unidades. ¿Sí? Estas son la regla para restar, que sustrae. Por así decir, todo lo que esté de la M a la izquierda es menor, va a restar. Entonces, si yo estoy, como vos decías, en la L, todo lo que esté para mi izquierda va a restar y todo lo que esté para mi derecha va a sumar. Claro. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo a la M solamente le voy a poder restar la C. ¿Sí? La única que puede restar a la M es la C. ¿Y la D? Al igual que la D. Ah. Y a la D también, la única que le voy a poder restar es la D. No puedo hacer la M restarle ¿Un palito? Un palito. Eso no se puede. 999 no. 999. Hay que buscar otra forma de escribir Hay ese que buscarle número. la vuelta. No, ahora vamos a ver que hay otra manera de escribir ese número. ¿Sí? Bueno, vamos a la tercera regla. ¿Qué dice esta regla? Bueno, que en ningún número puedo poner la misma letra más de 3 veces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá yo tengo algunos ejemplos, pero por ejemplo, para formar el número 13, yo tengo que escribir la X, que sería un 10, y sumarle 3 palitos, ¿no? O sea, que se pueden 3, pero no 4. Puedo poner... Ni más letras Claro. una al lado de la otra. Más de 3 letras seguidas yo no puedo poner. Sí, ya ahí tendría que utilizar la regla anterior, que Pero la de la resta. ir al valor, al símbolo de mayor valor y restarle un palito, ¿sí? Una I sería, que es la que resta. ¿Sí? Acá tenemos acá algunos ejemplos. Tenemos la X y 3 palitos, o 3I mejor dicho, ¿sí? Que sería igual a 13. Y para formar el 14, como habíamos dicho, no puedo poner la X y 4 palitos, sino que tengo que agregar un valor que sea el mayor que el 3, ¿sí? Para llegar al 14 y restarle 1. En este caso tengo la B, ¿sí? Que sería 5, y antes de la B tengo un 1. Así que ahora después vamos a ver que hay una regla para este tipo de números. ¿Sí? Y abajo, en el tercer ejemplo,
tengo 3x, que cada x representa 10, por lo tanto los voy a sumar, ¿sí? Si tengo números de igual valor o menor, los sumo. Y después tengo 3y, que también las voy a sumar, porque también cada palito, cada i es menor o igual al anterior valor, ¿sí? Que en este caso formaría el 33. Y lo mismo tengo que hacer para formar el 34, ¿sí? Ya colocar las 3x y el 4 que va a sumar a esos 30, ¿sí? Y ahora vamos a ver la cuarta regla, que es, primero, las letras B, L y D no pueden duplicarse. Estas letras siempre van a estar únicas. Las voy a poder colocar una sola vez, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué será esto, Brian? ¿Por qué será esto? ¿Por qué? Porque ya hay otras letras que representan su valor duplicado. ¿no? Por eso la L con 2L es... Claro, ¿para qué voy a poner 2L? Sí, si ya tengo una C? letra que representa ese valor. Claro, ¿para qué ¿sí? voy a poner 2D, que son 500, para C 1000 si tengo la M de 1000? Claro, ya tengo esas letras, por lo tanto no hace falta poner 2B para representar ese valor. ¿sí? Ahí vemos acá algunos ejemplos. Tenemos Esta sería la cuarta regla. Esta es la cuarta regla para poder formar números en este sistema de numeración. Y ahora vamos a pasar a la quinta regla, ¿sí? Que, bueno, acá la tenemos, que nos dice esto. Si entre dos cifras, cualesquiera, existe otra menor, esta resta su valor a la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá, yo tengo el primer ejemplo. Tengo una L, ¿sí? Que es 50. Que vale 50. Después tengo una I Y una X. O sea, un 1 y un 10. Claro, o sea, tengo un 50, un 1 y un 10. Ahora, vemos que esa I que está en medio, ¿sí? Está en medio de otras dos que son más grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que esa I va a restar el valor a esa X, ¿sí? A la siguiente, ¿sí? Porque está en medio de otras de letras que son más grandes en su valor. A ver, entonces nosotros tenemos la L en el primer ejemplo, la L de 50, y yo lo podría llegar a leer también como 51. 51. Hasta que me encuentro la X adelante. Claro. Y ahí me determina que en realidad no era una suma, es una resta. Es una resta. En este caso, esa I está cumpliendo la función De restarle una unidad a esa X. Por lo tanto, ahí tendría que sumar los 50, ¿sí? Que valen la L, más los 10 menos 1, por decirlo de alguna forma. Lo mismo pasa en el tercer ejemplo. Exactamente, lo mismo pasa en el tercer ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una C, ¿sí? Que equivale a 100. Que equivale a 100. Después tenemos 2X. Serían 20. Una I, que sería 1. O sea que ahí está I, si no tuviera la otra X sería 121. 121, pero ¿qué pasa? Acá tenemos una I que está entre medio de dos valores que es mayor, ¿sí? a este símbolo. Claro. Por lo tanto, esta I va a cumplir la función de restarle una unidad al siguiente valor. Perfecto. Por Entonces, lo tanto, acá 130 tendría 129. 129. ¿sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a pasar a la sexta regla, ¿sí? Que es para formar números un poquito más grandes, porque acá vimos que no podíamos repetir un valor más de 3 veces. Sí. O sea que esto nos limita un poco para representar números más grandes, ¿sí? ¿Podríamos mayores. representar todos los números con las letras? Podríamos representar todos los números, sí, pero hay que agregar un símbolo más. ¿Un símbolo más? Además de los que ya vimos anteriormente, que son ¿Cómo cuál? las letras. ¿Letras? Son letras, son las mismas letras, pero vamos a agregarle una línea arriba, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por cada línea que yo tenga agregada a cada número romano, se va a multiplicar a este valor por 1000, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá en el primer ejemplo que tengo una B y una I. Un poco. Una B y una I, claro, porque yo con estos valores no puedo representar, por ejemplo, para representar el 4000, ¿cómo haría? No puedo poner 3M juntas. No puedo poner
más de 3 M juntas, ¿sí? No podría. Por eso se utiliza este símbolo. O sea, antes de usar este símbolo de la rayita arriba, llegaríamos hasta el 3.999. 3.999 podríamos llegar. Y con esta rayita arriba nos ayudamos a alcanzar números mucho más grandes. Mucho más grandes. Sí, claro, esta rayita va a multiplicar a cada número que tenga abajo por 1000. Si tiene 2 rayitas, lo va a multiplicar por 1000 2 veces. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá en la primera línea una B y un 1. ¿Sí? y una I, que representa un 6. Entonces, como tengo una línea arriba de estos símbolos, de este valor en romano, lo voy a multiplicar por 1000. O sea, tengo 6 por 1000, me va a quedar 6000. Esto quiere decir que este número en el sistema romano equivale a 6000. ¿Sí? Sí. En cambio, si yo tengo 2 rayitas. 2 rayitas, al valor que tengo abajo de estas 2 rayitas, de estas 2 rayas, lo voy a multiplicar por 1000, pero 2 veces. O sea que primero haría 9, como está acá en el ejemplo, tengo X menos un palito, o sea, una Y, tendría Tengo a la 9, izquierda restando. lo multiplico por 1000 Y después- y a ese resultado lo vuelvo a multiplicar por 1000 más. Por 1000 Y más. ahí en este caso nos darían 9 9 millones. Exactamente. ¿Sabe Bueno, que ahí sí ya podemos alcanzar cualquier cantidad de números? Exactamente, puedo alcanzar cualquier valor con estas líneas que se agregan arriba de cada número romano. Ah, bien. Se fueron acomodando los romanos como para encontrar la posibilidad de expandir. Claro, Su- la cantidad de representar números cada vez más grandes. Claro. Exactamente. Porque cada vez vemos que tenemos que encontrar herramientas para seguir llevando adelante nuestros números y sacar otras cuentas que se nos hacían imposibles. Claro, Perfecto. exactamente. ¿Continuamos con uno más? Esto es el final, ¿sí? ¿Este es el final? Este es el final, así que gracias por el espacio. Muy bien, Brian. La verdad que son un montón de letras, un montón de cosas para estudiar. Acuérdense que lo van a encontrar todos los alumnos de cuarto en el manual que tienen cada uno en sus casas. Y gracias, Brian, gracias por venir, gracias por estar en esta área de matemática en el cual es difícil para muchos, les cuesta la matemática, y más si empezamos a ver letras y números romanos como estos, que es otra forma de lo que venimos estudiando básicamente como el 1, el 2, el 3, pasamos ahora a letras. Sí, es un sistema de numeración quizás un poco diferente, quizás hasta más complejo que el que usamos habitualmente, y por eso ya cada vez se lo va utilizando menos y bueno. Claro, lo usamos del 1 al 10, podríamos decir, claro, o solamente para representar los siglos o aniversarios. Cositas Claro, chiquitas, minúsculas, cada vez- no cotidiano, cada algo vez tranquilo. menos se utiliza. Bueno, muchas gracias, Brian, por venir. Muchas gracias. Nos a vos. estamos viendo Hasta en luego. otra edición. Y con esto vamos a una tanda comercial y enseguida volvemos con Como en el Aula. Quédense ahí. Vecinos que me decían, hace 50 años que vivimos acá, hace 40 años que vivimos acá, jamás imaginamos una obra de este nivel para los paduenses. Y hacía falta una obra así, viste, por el tráfico, los fines de semana, la barrera esta que se complica. Es muy importante por el movimiento comercial principalmente, mucha más rapidez, mucho menos accidentes. Gente cómo trabaja, las máquinas, es una maravilla. No lo pensamos, esto lleva 2 o 3 meses, ya está hecho un puente. Fabuloso. La verdad que es una cosa nunca vista. Es interesante, muy importante y muy importante para el lugar. Va a permitir frecuentar más los trenes, que la gente viaje mejor. Esto es una cosa de suma importancia, aparte para unir los dos lados del barrio. La verdad que es un espectáculo lo que están haciendo. Esto es una belleza. Impensado que Padua podía haber una cosa tan hermosa. Está terminando la colocación de este puente modular que lo construimos para poder darle posibilidad al sistema ferroviario mayor cantidad de servicios, menor índice de siniestralidad, mayor seguridad y de esta manera poder tener mejores servicios para cada usuario y cada usuaria de tren. Hace 2 semanas
se colocó la primera rampa, hace poquitita, 2 días, se colocó la segunda y en este sábado el puente, por lo menos la obra de ingeniería civil, terminada. En pocos días seguramente tendremos la inauguración, corte de cinta para que los vecinos ya empiecen a disfrutar de este maravilloso puente. Estamos en la Escuela Primaria 11, en el Parque San Martín, en donde vinimos a visitar las obras que hicimos con el municipio y cómo fue que trabajó el programa Potenciar Trabajo, hacer lo posible desde nuestro rol, que es tratar de igualar, como siempre decimos, de que la escuela pública tenga de a poco edificios dignos para todos los chicos que habitan en Merlo. Un nuevo impulso y una nueva inversión en infraestructura escolar, gracias al gobernador, a la ministra de Educación, y por eso bueno, estamos colaborando y tratando de estar muy cerquita de las escuelas, las comunidades educativas. Ese trabajo articulado hace que podamos tener mucho más rápido cambios y transformaciones para que cuando vuelva la presencialidad los chicos puedan tener edificios que sean dignos, sean lugares seguros y agradables para poder estudiar. Agradecida porque bueno, desde un primer momento que siempre pedimos la colaboración tanto del municipio, consejo escolar, siempre nos dan una mano y están presentes, felices, y bueno, y este último con el tema de la pintura le da un gran avance para la escuela nuestra. Hay un programa nacional que es Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, que nos permite refaccionar los edificios escolares del distrito con beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo, mostrarle a las comunidades que las organizaciones sociales estamos firmes en el propósito de poner a la Argentina de pie. Gracias a Dios vamos a tener una escuela más digna para los chicos que están del distrito de Merlo. Van a encontrarse una escuela distinta, más cómoda, más arreglada, más sana. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de este programa. Acuérdense que gracias al municipio de Merlo, junto a la Subsecretaría de Educación, llevaron adelante el programa Un Libro, Una Llave, en el cual se han repartido libros de primero a sexto año de las primarias y a todos los alumnos del municipio de Merlo, estos manuales en los cuales los chicos lo tienen hoy en día en sus casas y pueden continuar estudiando mediante virtualidad o presencial en las escuelas, ya que este programa lleva 6 años en vigencia y seguimos repartiendo y vamos a seguir repartiendo libros para que todos nuestros alumnos del municipio de Merlo puedan contar con el material, la igualdad y la equidad ante la educación. Así que vamos a seguir con otro bloque más del mismo manual. Ya tuvimos ciencias sociales, ya tuvimos matemáticas, así que ahora vamos a invitar a Leonardo Valenzuela, nuestro profesor sobre ciencias naturales. Bienvenido, Leo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Perfecto. Hoy nos vas a hablar de ciencias naturales. Exactamente. ¿Sobre qué tema? Sobre qué tema que está en el libro, ¿no? Bien. Porque todo lo que nosotros trabajamos junto a los profesores está dentro del manual, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar sobre lo que son las clasificaciones de las especies y el concepto en sí de especie, ¿sí? Porque está todo en la unidad 1. Primero, ya habíamos visto en el programa anterior cómo se clasifica un ser vivo, ¿sí? Qué características tiene que tener. Ahora, continuando con la unidad 1, vamos a ver que hay especies. ¿Qué es una especie? Yo lo dejé acá bien en claro. Es un grupo de individuos y de organismos, de seres vivos, que pueden reproducirse, pero algo muy importante es que dejan descendencia fértil, ¿sí? Sí o sí, cuando se reproduce un ser vivo con otro, tiene que dejar esa descendencia fértil. Eso quiere decir que el hijo tiene que poder reproducirse a su vez. Cuando no deja una descendencia fértil, ya pasa a ser otro tipo. ¿Sí? Por ejemplo, ya es un híbrido. Hay una cruza entre una yegua, ¿sí? Y un burro. Nace una mula. La mula no es fértil. Ya directamente es estéril. Eso quiere decir que ya no es clasificada como especie. La mula. La mula no es una especie. Es un tipo de híbrido. A eso se le llaman tipos. Como que tenemos que hablar sobre los animales que estarían como la base. Claro. Las bases siempre dejan descendencia fértil. Ya teniendo ese concepto de especie,
los científicos tuvieron que empezar a organizar toda la información que iba llegando. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Fue agrupar todas las especies de seres vivos en algo llamado reinos. Por ahora son 5 los oficiales, aunque se prevé que van a venir más. Siempre hay nuevas clasificaciones, pero los oficiales por ahora son 5. ¿Cuáles los son reinos. esos, Leo? Bien, cada reino tiene una característica especial. Por ejemplo, empezando con los animales, tenemos los que son de sangre fría y de sangre caliente. Pero esa no es la totalidad de la clasificación. Hay más. Porque yendo a los animales, tenemos a los que son de sangre fría y sangre caliente, pero también hay insectos, ¿sí? Entonces, los científicos no tuvieron mejor idea que agarrar y dividirlos por algo más importante, que son las vértebras, ¿sí? O los huesos. Entonces los dividen en 2. Los que son vertebrados, de sangre caliente y sangre fría, y los que son invertebrados, que directamente ya son todo tipo de insectos y arácnidos y demás. Entonces sigue estando, estamos hablando del reino animal. Todo reino animal, ¿sí? Es una división que está dentro del reino animal. Como antes de decir, antes de poner un sexto reino, dijeron, bueno, el Claro. animal pongámoslo ahí adentro. Claro, porque en realidad y lo vamos a tienen continuar viendo particularidades muy similares, ¿sí? Comparten células. Las células animales están presentes en los dos. En un insecto como este que tengo acá, que es un escarabajo, comparte célula animal también con un tigre, por ejemplo. Pero son obviamente muy distintos. Entonces, me doy cuenta que uno es vertebrado que tiene huesos, lo divido por un lado, y los que no tienen huesos o invertebrados por otro. Los que son de sangre caliente, que son los invertebrados, los vertebrados, son algo especial, ¿sí? Porque no es que tienen solamente sangre caliente y que yo lo toco y me quemo, ¿sí? Yo, cuando me acerco a un animal de ese tipo, me voy a dar cuenta que mantiene la temperatura corporal. Nosotros somos animales, tenemos huesos, ¿sí? No los vemos, pero están ahí adentro. Tenemos huesos. Somos de sangre caliente, mantenemos la temperatura corporal en 36 grados más o menos. Ya cuando tenemos más temperatura, tenemos fiebre, ¿sí? Nuestro cuerpo se está defendiendo. Los que tienen sangre fría son los reptiles, ¿sí? Las tortugas, las serpientes, todo ese tipo de reptiles tienen sangre fría. No es que lo toco y me congelo el dedo, sino que su cuerpo no puede regular la temperatura. Entonces algunos reptiles se acercan al sol, se quedan un par de horitas y después salen con más energía, se van cargando con la luz del sol para mantener la temperatura. Después tenemos a los invertebrados, ¿sí? Ya dijimos que tenían arañas, escarabajos y hay un montón de otros invertebrados, como medusas, por ejemplo, que están en el mar. Pero esos también son animales acuáticos. El reino animal, si bien es muy complejo, cada reino, cada sector tiene una división. En este caso, como son los vertebrados, pero en otros vamos a ver que hay otras divisiones y que obviamente no las mencionamos porque son muchísimas, son cientos de divisiones. Continuando con los reinos, tenemos al reino vegetal, que tiene una particularidad muy importante. A diferencia del animal, si bien ellos pueden alimentarse, pueden y moverse también, ¿sí? Tienen una particularidad que se mueven. Un animal se puede mover de un lado A a un lado B. Las plantas no, ¿sí? El reino vegetal no se puede trasladar de un lado A un lado B a menos que yo lo lleve. Claro, trasplantándolo, podríamos Claro, pero la planta no se puede mover sola. Lo que tiene de importante el reino vegetal y todos los vegetales es que fabrican su propio alimento. ¿Pero cómo lo hacen? Lo hacen mediante la fotosíntesis, que es un proceso complejo, pero básicamente es que utilizan la luz que les llega y fabrican su propio alimento. ¿Sí? Puede ser que cuando el sol va moviéndose, en realidad nosotros nos movemos y el sol va pasando por arriba, sí, la planta empieza a rotar y cambiar de lado para acumular la mayor cantidad de luz solar posible. Bien, eso en realidad lo hacen algunas, no todas. No todas. Sí, no todas. El ejemplo que vimos recién era el girasol. Claro. Sí lo puede hacer. Se llama respuesta a estímulos. En el programa anterior vimos que un ser vivo tenía que tener una característica importante que también era la respuesta a estímulos. Cuando le llega la luz, ellos responden de alguna forma con movimiento o con contracciones. Pero bueno, en este caso es el girasol. Por ejemplo, la planta que tenemos al lado, que es más acuática, por así decirlo, ¿sí? Porque está más en la humedad, no responde a ese tipo de estímulo. Si bien se oculta, ¿sí? Se contrae cuando se va el sol, no es que va girando en sentido
a donde apunta el sol, sino se contrae solamente en la noche y después en el día se va abriendo. Esas son las características del reino vegetal. Pasando al siguiente reino, al tercer reino de los 5, tenemos el reino fungi, que tiene un nombre hermoso. Fungi. Se caracteriza por los hongos, ¿sí? Los hongos son fungi. Todo hongo que veas, ya sean estos que están acá o los que tengas en tu pared, en tu casa, son fungi, ¿sí? La humedad que se genera, se van haciendo hongos del reino fungi. Son parecidos a las plantas, ¿sí? Al reino vegetal. Tienen algo muy importante que no pueden hacer del reino vegetal, que es alimentarse de sí mismos. O sea, no pueden generar su propio alimento. No hacen fotosíntesis. Los hongos sí o sí necesitan adherirse a otras sustancias, o a otro ser vivo, o a una pared, por ejemplo, que no es un ser vivo, pero es a un objeto. Necesitan absorber nutrientes de ahí. Claro, por ejemplo, aparecen donde está la humedad. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué se generan en la humedad y no en un lugar seco? Porque en la humedad se generan bacterias, hay cúmulo de tierra y ellos van absorbiendo de todos lados de ahí, ¿sí? Por eso, a su vez, van expandiéndose más. Por ejemplo, ocupando más espacio. Claro, van ocupando más espacio porque crecen mucho, muy rápido y se reproducen mucho. El reino vegetal, en su mayoría, se reproduce por semillas. Estas no tienen semillas. Tienen algo muy chiquitito y muy parecido que se llaman esporas. Y son como microsemillas que después, cuando viene el viento, se las llevan volando y se enganchan a un lugar en donde puedan crecer y reproducirse. Y así podríamos decir que se propagan. Claro, y se propagan de esa forma, ¿sí? O sea, que van de un lado al otro gracias al viento. Tal cual. Una acción en la cual sus esporas se disparen hacia otro lugar. Exacto. Yo no puedo ir a un mercado y comprar semillas de hongos. No puedo comprar esporas. Claro. Esporas sí. Esporas puedo conseguir, ¿sí? Hay hongos que son especiales que tiran muchas esporas y se pueden embolsar. Pero es muy raro encontrar eso. Aparte, esos son hongos dañinos. Nos afectan no solo cuando los comemos, sino cuando los tocamos. Entonces, siempre que vean un hongo, es preferible no tocarlo. Pasando al siguiente reino, tenemos otro que es muy chiquitito, que solamente lo descubrimos con un microscopio o haciendo pruebas especiales, ¿sí? Los científicos descubrieron después pruebas especiales que se pueden identificar claramente. El reino Monera, que la mayoría son todas bacterias. Monera. Les pusieron un nombre hermoso. El reino Monera son todas bacterias, todo lo que sea unicelular o pluricelular, pero que no tienen un núcleo definido. O sea, su ADN está mezclado ahí adentro. Es un reino que lo tenemos dentro de nuestro cuerpo. Tenemos muchas bacterias, aunque no las vemos, están ahí, que no nos hacen mal, ¿sí? Nos hacen bien, nos hacen bien a la digestión. Cuando miramos al cielo, no al sol, al cielo. Claro. Y vemos que hay como unas bacterias chiquititas que pensamos que están en el aire, pero en realidad están... Claro, bueno, eso se las llaman moscas visuales, son como mosquitos que se hacen dentro del ojo. Es una suciedad, en realidad, como microbacterias, que se generan dentro de algunos ojos, no de todos. Pero bien, esto es un reino muy importante, ya que nos ayuda a descubrir nuevas enfermedades y a combatirlas, ¿sí? Porque mediante esto podemos mejorar incluso nuestra digestión, pues sabemos que está en nuestro cuerpo, entonces, mejorando la forma de llevarnos con ellas, podemos mejorar los procesos digestivos. Claro, son parte de nosotros. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa si se reproducen en exceso dentro de nuestro organismo cuando son beneficiosas? Empiezan a dañarnos, ¿sí? Cuando es en gran cantidad, nos dañan. Pero si están en baja cantidad, son buenas, ¿sí? Se tiene que mantener un equilibrio entre todo eso. Pasando al último reino, que creo yo, en consideración mía, es uno de los más complicados de entender. El reino protista. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque en realidad significa que son sin clasificar. Lo único que se sabe bien es que si no son animales, no son hongos, no son bacterias como tal, ¿sí? Porque si no estarían en el Monera, tienen que ir a algún lado. ¿Y esto dónde los encontramos? No son vegetales. Entonces lo pusieron en una clasificación aparte llamada protista, ¿sí? O protoctista, también aparece en los libros, o protista. ¿Y estos dónde se encuentran, Leo? Bien, se encuentran en todos lados. Si puedo tenerlos en mi mano en este preciso momento. No, serían más chiquititos que los ¿El Monera? Monera. No, tienen más o menos el mismo tamaño, algunos son mucho más grandes. ¿Sí? Por ejemplo, los protozoarios son mucho más grandes que una bacteria, pero entran acá.
O sea, nosotros venimos hablando de los 5 reinos y no quiere decir que porque esté en un reino va a ser más grande que otro va a ser más chiquito. Podemos encontrar de diferentes tamaños. Tal cual. Por ejemplo, el protista es el que va todo el descarte, por así decirlo. ¿Sí? Es lo conocen como el rejunte de los reinos. ¿Por qué? Porque hay características de algunos, pero entre sí las especies no tienen una característica definida. No es que hay uno con un núcleo definido en su célula y todos van a tener el núcleo definido. No. Hay variados, hay de todo. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar algas, puedes encontrar bacterias también que son directamente del agua salada en el mar. Por eso, todo eso va ahí. ¿Sí? El que no es hongo, no es vegetal, no es animal y no es bacteria en el monera, pasa a ser protista. ¿Sí? Esas son las clasificaciones. Normalmente tenemos que entender cómo se organizan los 5 reinos para poder entender el entorno nuestro. ¿Sí? Como antes vimos, en el programa pasado, como vimos la clasificación de un ser vivo, tenemos que entender ahora cómo se agrupan. ¿Sí? Porque el agruparse es muy importante. Yo no puedo estudiar algo si no entiendo lo que es la característica de lo que estoy mirando y no puedo entender a qué estoy mirando. ¿Sí? Justo estoy mirando la humedad de la pared, por ahí para mí es una mancha, pero si lo analizo y entiendo qué características tienen, puedo saber a qué reino pertenece y saber cómo combatirlo, por ejemplo, para la hora de limpiarlo. O si hay un hongo y sé a qué reino pertenece y qué características tiene, después voy desglosando hasta encontrar el tipo de hongo y si es comestible o no. Por lo general, la mayoría caen mal, salvo la levadura, que es un hongo comestible, o el champiñón, que también son comestibles, o la trufa, hay un montón. Hay varios. Bien, así que siempre acuérdense que para entender el entorno, hay que entender cómo se agrupan y cómo los demás científicos entendieron y agruparon. A medida que pase el tiempo, esto se va a ir creciendo, ¿sí? Va a ir aumentando. En vez de 5 van a ser 6 reinos, 7 reinos. Es más, ya está la idea de que se va descubriendo más cosas o para desglosar claro, porque en realidad algo interno. Se sigue lo que es la ley del divide y vencerás. Para entender algo hay que dividirlo y entenderlo mejor. Y una vez que ya entendés más o menos cómo funciona, lo subdividís y entendés cada vez más enfocado. ¿Sí? Así vamos entendiendo la vida. Así la entienden los científicos y así la vamos a poder estudiar mejor nosotros. Bien. Hasta ahí toda la explicación. Hasta ahí estamos, Leo. ¿Sí? Hasta ahí finaliza lo que es la unidad 1. Ya con esto finalizamos la unidad 1 del libro. Así que cada vez entendemos más sobre lo que es el reino animal, lo que son las células y vamos a seguir más adelante, me imagino. Exactamente, porque cada reino se subdivide y hay algo que es el entorno, ¿sí? Que se conoce como entorno. Y tiene un nombre y bueno, a medida que pasen los programas vamos a ir desglosando. Y ¿sí? Viendo esta imagen también nos damos cuenta de que no estamos solos en el planeta, ¿no? No, claramente no. Es más, yo me quedo parado acá en un espacio en donde no hay nada y no puede no haber nada acá. Hay millones y millones de bacterias, hay virus, hay bichitos chiquititos, hay insectos, hay de todo. Entonces, solo nunca vamos a estar. Bueno, perfecto, Leo. Muchas gracias por haber venido, gracias por una excelente explicación sobre el reino animal y vamos a seguir teniéndote acá para seguir profundizando sobre el libro de 4º año de los chicos de primaria. Así que, Leo, un gusto tenerte, nos estamos viendo y hasta acá llegamos con esta nueva edición de Como en el Aula de 4º año. Los invitamos a seguir viendo y entendiendo un poco más sobre toda la información que presenta el libro que tienen todos nuestros alumnos de 4º año de la primaria. Fue un gusto para mí estar con ustedes junto a mis compañeros, gracias a la producción de cámara y a los directores que están de fondo, que nos ayudan a llevar este programa adelante. Así que esto fue todo, los esperamos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí.